capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y Saulo consentía en su muerte. Aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto contra él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Jesucristo. Y la gente, unánimes, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se atiende con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope
el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él, que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a una cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe, el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Este es el capítulo 8, tiene 40 versos. Resalta personajes, ¿no? En el capítulo 7 resaltó en primer lugar, prioridad, Esteban, ¿no? Predicando a la gente. Y la gente, gruñendo de cólera con su piedra, lo llevaron fuera de la ciudad y lo mataron. Y ahí estaba Saulo. Dice en la escritura que su ropa la colocaron a los pies de Saulo. Y aquí en este capítulo se ve ya a Esteban que lo están enterrando y que el pueblo le había dolido harto. Y luego se ve la persecución de la iglesia. Pero ellos iban predicando el evangelio. Y resalta en este momento a Simón, un hechicero, un mago, que había engañado a Samaria. Y que escuchó la palabra de Dios y vio el poder del Espíritu Santo. Y quiso comprar con su dinero. Y pues le reprendió Pedro, ¿no? No tienes parte ni suerte. Tu dinero, con tu dinero no se compra, ¿no? El poder de Dios. Esperemos que ese Simón, ese hechicero, que tanto engañó a tanta gente, se haya arrepentido de sus pecados. Pero luego viene Felipe predicando al eunuco. El eunuco era un funcionario de Etiopía. Eunuco era castrado para que no tenga relaciones sexuales con esposas de los que gobernaban en Etiopía. Era eunuco, etíope. Recibe a Cristo, escucha. Pero mira el eunuco leyendo la Biblia. Justamente estaba leyendo el profeta Isaías y lo que hablaba de Jesús. Y Felipe le explicó, porque él no entendía. Y se bautizó creyendo en Jesús el Señor. Luego Felipe siguió su camino
y siguió predicando el evangelio en otros lugares, en otros pueblos. Y Saulo dice, ¿no?, la escritura, que él consentía, él estaba de acuerdo que apedreen a Esteban. Y enfurecido y con todo el odio, solicitó cartas a las autoridades religiosas y entraba casa por casa, hombres, mujeres, y los arrastraba y los llevaba hasta la cárcel. Saulo. Y se armó una gran persecución. Y la gente comenzó, la iglesia comenzó a predicar y salir. Wow.